Buenas noches, ingenieras, ingenieros, público en general. Mi nombre es Jorge Cuevas, soy presidente del capítulo de Ingeniería Electrónica del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Y una vez más le damos la más cordial bienvenida a este su programa, La Hora I, que tiene como objetivo tratar temas relacionados con telecomunicaciones, electrónica, biomédica y otras especialidades colaterales. Asimismo, me acompaña como coordinador el ingeniero Paul Troncoso, vicepresidente del capítulo de Ingeniería Electrónica. En esta oportunidad trataremos el tema electrónica y los datos clínicos en tiempo de COVID. Y como invitado especial tenemos al doctor Ciro Abel Mestas, que es miembro experto del Comité Especializado de Tecnologías para la Salud del capítulo de Ingeniería Electrónica. El ingeniero Abel Mestas es médico cirujano con doctorado en Ingeniería Biomédica por la Universidad de Campiña, Sao Paulo. También tiene maestría en Economía. Obtuvo Premio Nacional de Medicina del Perú y Polo Tindano por sus trabajos en la especialidad. Es catedrático, ponente y consultor de diversas universidades e instituciones, formadores de recursos humanos en Medicina e Ingeniería Biomédica. Experto internacional en evaluación y gerenciamiento de dispositivos y tecnologías biomédicas, implementación de políticas nacionales de salud, asimismo, director de diversos centros asistenciales y ejecutivo de desarrollo en Organización de la Salud. Actualmente es asesor en el Seguro Integral de Salud del Perú. Sin más, cedo la palabra al doctor Ciro Abel Mestas para su saludo y presentación. Adelante, doctor. Muchas gracias, ingeniero Cueva. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación al Colegio de Ingenieros, al capítulo de Ingeniería Electrónica. Bueno, esta vez vamos a hablar sobre electrónica y COVID. Pero antes de empezar, quiero hacer un breve homenaje a todos los médicos, los ingenieros y todo el personal de salud y personal tecnológico que trabaja en equipo y que han brindado su sacrificio en aras de cuidar la salud del país. Muchos de ellos se han enfermado, muchos de ellos han estado en cuidados intensivos, han fallecido, y es importante resaltar que son los nuevos paradigmas de la salud peruana. No solo es la medicina, sino de toda la salud, del sistema de salud peruano. Bueno, vamos a comenzar. Como les decía, la electrónica tiene que ver mucho en los tiempos de COVID. Si vemos al inicio de la pandemia, hemos empezado así. Un dato clínico muy sencillo, básico para la medicina, como la temperatura, se tomaba en dispositivos de mercurio, termómetros de mercurio. Y estos datos son fundamentales para saber si el paciente tiene fiebre o no. Este dato ha sufrido un viaje a través de los sistemas de información del país hasta ser presentado en tableros de control de este tipo. ¿Cómo ha hecho este viaje, este dato en salud? Este dato que era tomado por una enfermera, un médico, un técnico, con un termómetro de mercurio, es actualmente en la mayoría de los establecimientos del país transcritos, registrados en cuadernos, en fichas, en historias clínicas, en papel. Y este papel es siempre un vector de la transmisión bastante importante, porque tenemos un paciente enfermo, puede pasar a la mano de un personal de salud y este puede ser transmitido a otros personales, a otro personal a través del papel. Después estos son transcritos a una historia clínica electrónica. Y esta historia clínica electrónica tenemos la temperatura en papel. Y este dato es el momento en que se pierde para la toma de decisiones a gran escala. Estas historias clínicas son almacenadas en el país así, en hospitales muy importantes como los hospitales nacionales en la capital. Tenemos a las historias clínicas que luego son almacenadas y todo el conocimiento, todos los datos que se han generado
en el punto de atención del paciente, en la emergencia, en la cama de la UCI, son almacenados de esta manera actualmente en el Perú. Después estos datos para cuestiones administrativas, para cobro a las financieras, para facturación, son procesados algunos datos en sistemas de información, sistemas administrativos, a través de la transcripción de los datos. Este es el viaje que da un dato en salud hasta un tablero de control para la toma de decisiones. Como vemos, la toma de decisiones, al no ser automática, al no ser en tiempo real, son compartidas por la autoridad sanitaria, son compartidas a través del Internet, son tomadas por analistas de datos, y este profesor, que ha sido bastante entrevistado por la prensa nacional, presenta todos los días este tablero de control de nivel nacional. Este es el día de ayer, ¿no? Este es del 14 de octubre, y vemos cómo ha ido cambiando la pandemia. Esto con datos que nacen en papel y con, obviamente, la gran desviación de los datos, el subregistro y la transmisión lenta de los datos en salud. Muchos de estos datos, mucho de este conocimiento de imágenes, exámenes del esocardiograma, exámenes auxiliares, exámenes de laboratorio, terminan en este tipo de almacenamiento de datos. Estos datos probablemente nunca sean sistematizados, transmitidos, analizados, y que nos sirvan para crear conocimiento. Lo mismo sucede en algo muy importante que nos ha pasado en esta pandemia, que es los datos que se generan en el laboratorio. Las solicitudes de laboratorio durante el año, durante el último año, se han dado así. Este es un centro de salud, como pueden ver, del 2019. La mayor cantidad de solicitudes de laboratorio del país se hacen así. Y se almacenan, se registran en sistemas de registro de este tipo. Se transcriben aquí. Y aquí son buscados y son reinformados cuando se necesitan. Esto sucede desde el siglo XIX en el país, ¿no? Y aún no ha cambiado en la mayoría de los establecimientos de salud del país. Bueno, en medio de la pandemia hemos tenido noticias como esta, ¿no? Esta es una publicación de la Universidad de San Marcos, y que en mayo nos dicen alrededor del 77% de funciones no están explicadas. ¿Por qué? Porque no se basan en datos de salud reales, en datos de salud en la cama del paciente, en el punto de atención. Y en esta publicación tenemos esto. Toda esta cantidad de muertes registradas no tienen explicación. Dice, de funciones no explicadas. Este es este artículo publicado en mayo por la Universidad San Marcos. ¿Qué es lo que deberíamos tener? ¿Qué es lo que en el siglo XXI la electrónica puede hacer por la salud del país? La ingeniería biomédica, la ingeniería de sistemas, la ingeniería de telecomunicaciones. Es esto. El dato, por ejemplo, la temperatura, pueda tomarse, pueda registrarse de manera electrónica y hacer un viaje en tiempo real o en el menor tiempo posible, o sea, menos de 24 horas, hasta un informe nacional, donde tengamos las curvas de tendencia. Eso es lo que la ingeniería puede aportar en este momento al sistema de salud peruano. Y eso no es difícil ni costosísimo. Todo tiene un costo, pues en este caso es la capacitación, la creación de competencias, el estímulo al ingeniero, para que suceda eso. Lo explico desde la ingeniería. Las variables biológicas de señales biomédicas son captadas por sensores, y de estos sensores se trata la ingeniería electrónica. Un estudiante de cuarto año, tercer año de ingeniería electrónica
puede configurar un sensor con un transductor. Entonces se toma la temperatura, los sensores lo captan, los transductores lo convierten en un dato digital. Estos datos digitales pueden ser a través de la ingeniería de telecomunicaciones transmitidas hacia un servidor como este tipo de servidor que mide 10 centímetros por 10, es un cubo de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros y que puede servir para gestionar un hospital de 20 camas, o si es un hospital mayor, a un servidor un poco más grande. Y empieza la tarea de la ingeniería de comunicaciones, transmitir los datos. Estos datos, al ser consolidados, se convierten en información y esta información en conocimiento para la toma de decisiones. Me podrán decir, ese es un dato como la temperatura. Pero en el tratamiento médico, en el tratamiento médico, por ejemplo, de COVID, en esta pandemia, hemos tenido mucha cantidad de pacientes y personal de salud en las unidades de cuidados intensivos. Y el principio y el trabajo es el mismo. Tenemos a los sensores biomédicos que captan las variables biomédicas, las variables de temperatura, pulso, presión, todo lo que tenga que ver con lo que podemos obtener de un paciente para evaluar su salud, y esto es transmitido. El principio sigue siendo el mismo. Tenemos los transductores, ¿ya? Los sensores, los transductores y la transmisión de datos. Y esa transmisión de datos se convierte en información para la toma de decisiones. Todo esto es información. Y esa información es necesaria para el clínico, para el médico, para el personal de salud, para tomar decisiones en fracciones de minutos, en segundos, porque de eso depende la vida del paciente. Y esa información ha sido gracias al trabajo de la ingeniería. Esa información también puede ser transmitida a las grandes bases de datos y puede convertirse en conocimiento. Y ese conocimiento no se pierde, porque el dato que nace digital permanece digital hasta su análisis y uso en la toma de decisiones a gran escala. Y viendo mucho de ese conocimiento, como están las cosas, termina en almacenamientos y en storage de datos en salud de este tipo. Algunos de estos datos que ha costado la vida de médicos, la vida de personal de salud, la vida de personal de ingeniería, van a ser transcritos a formatos electrónicos. Pero eso, pueden decir, es el sueño que tuvimos. No es tan así, porque datos como este, sistemas como este, ya lo hemos hecho en el país. Este es, por ejemplo, un tablero de control tomado hoy de lo que está produciendo en datos clínicos en el Hospital Lorena, en el Hospital Antonio Lorena del Cusco, el día de hoy. Y podemos ver su número de pacientes, número de diagnósticos, la facturación, la mortalidad, podemos ver las vacunas y tener información gráfica en tiempo real. Este tipo de tecnología con software libre puede ser implementado en el país. Por ejemplo, este tablero de control se presenta para 30.000, puede albergar la información de hasta 30.000 establecimientos de salud. Y con esto se puede tomar decisiones para todo el país. El sueño es de que tengamos muchos establecimientos de salud y que podamos tener información de este tipo en tiempo real y saber cómo está nuestra curva. Durante esta pandemia se ha hablado mucho de la curva y podemos tomar decisiones en estos momentos. Entonces, y esto ya se ha hecho. Este mismo proyecto lo hemos puesto en práctica con la Marina de Guerra del Perú y esta es una teleconsulta que se hace
desde el estrecho con el barco Putumayo 2, que está en el río Putumayo, a más de 1000 kilómetros de Lima, y que se puede hacer una teleconsulta en tiempo real, y también se podrían pasar datos clínicos, variables biomédicas, y eso ya se hizo. Entonces, creo que la reflexión es que la primera ola del COVID nos sorprendió con sistemas de información precarios, sistemas de registros poco informatizados, muchos de ellos no con transductores biomédicos electrónicos, sino con mucha tecnología analógica. En el siglo XXI todavía la usamos, pero podríamos usar transductores electrónicos. ¿Qué va a hacer con la segunda ola? La segunda ola no sabemos cómo va a ser, y no solo la segunda ola de esta pandemia, sino las próximas pandemias. Y tenemos que tomar decisiones con gran rapidez para establecer sistemas de información en los cuales la electrónica nos ayude para que los datos nazcan digitales y podamos tener herramientas de decisión rápida, porque los virus no dicen que nos van a atacar a un tipo de personal o que va a esperar a que transcribas el dato en salud. Esa lección nos está dejando esta pandemia, y por lo tanto la ingeniería electrónica sí pone aquí su aporte para la toma de decisiones y para la solución de problemas a gran escala. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, doctor Ciro Abel Mestas. Ya nosotros con el doctor Ciro Mestas nos conocemos muchos años. Él, muy apasionado, digamos, en la parte biomédica, ha colaborado también con el capítulo de ingeniería electrónica y es uno de los pioneros para que haya un acercamiento con el Colegio Médico del Perú. Ya desde el año pasado estamos, digamos, conversando con el Colegio Médico para, digamos, hacer, capacitación mutua, y hemos hecho el primer congreso que fue el año pasado, Congreso Internacional sobre Tecnología de la Salud. Y en esta oportunidad también vamos a hacer webinares, y que vamos a empezar el día 22, justamente donde el doctor Abel Mestas va a ser uno de los ponentes, ¿no? Y a todos ustedes los invito también. Ya va a salir la publicación el día 22 de octubre. Va a haber un webinar internacional que lo estamos realizando con el Colegio Médico de Perú y el Colegio de Ingenieros de Perú del Consejo Departamental de Lima. Y va a ser como nombre Gestión de la Información para la Toma de Decisiones en el contexto de COVID-19. Como ponente del Colegio Médico de Perú está la doctora Patricia Pimentel, que es miembro del Comité de Tecnología, Información y Comunicación de Salud del Colegio Médico del Perú. Y como ponente lo tenemos al doctor Abel Ciro Mestas, miembro experto del Comité de Tecnología de Salud de la sede de Lima, del Colegio de Ingenieros de Perú. Y como ponente internacional tendremos a ingeniero César Galindo, que es del Centro Nacional de Sistemas de Información de Salud de Chile. Y como panelista estarán presentes el doctor Walter Curioso, que es presidente del Comité de Tecnología, Información y Comunicación de Salud del Colegio Médico de Perú, y como panelista también tendremos al ingeniero René Mingma, que es presidente del Comité de Tecnología para la Salud de sede de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Y como moderador estará también la economista Rosana Rivas, que es miembro experto del Comité de Tecnología de la Salud. Están todos invitados ustedes para ahondar un poco más de lo que el doctor ha expuesto hoy día, que es muy importante. Cómo, digamos, el nuevo enfoque que se tiene que dar a la salud, donde la ingeniería, no solamente la electrónica, sino todas las ingenierías tienen que coayudar a que mejore, digamos, la calidad de atención en la salud. Y creo que todos estamos convencidos de eso, ¿no? Y yo le voy a dar la palabra al ingeniero Paul Troncoso para hacer sus preguntas. Adelante, Paul. Gracias, Jorge. Más bien felicitar al doctor Abel Mestas porque nos ha dado una brillante clase, una clase magistral sobre el uso de la tecnología, tanto de la electrónica como de las telecomunicaciones, justamente en beneficio de todo el sistema nuestro de salud. Bueno, aquí hay dos, yo lo veo, nuestro sistema de salud tiene dos partes bastante
marcadas, la parte de lo que maneja el salud y lo que maneja el ministerio. Pero en ambos la situación es muy parecida. Efectivamente, cuando uno es paciente, sea del sistema de salud o del sistema del ministerio, en los distintos hospitales, uno va al médico, ¿no? El médico saca su lapicero, toma nota, saca la receta y todo el proceso es totalmente analógico. Y efectivamente, usamos mucho papel y lo que nos han explicado en su exposición es totalmente válido. Nos llenamos de documentos, de papel, el inmediato sigue siendo analógica y el procesamiento sigue 4, 5, 8 pasos hasta que se almacena en unos grandes, enormes volúmenes de papel. La pregunta sería, ahorita, efectivamente hay una serie de trabajos, voy a decir pilotos, que se han hecho para poder hacer un avance en lo que es digitalización. ¿Cuál sería los puntos críticos, los puntos básicos en los cuales podríamos como país, que a veces como Estado, hacer el trabajo global? O sea, habría 2 o 3 pilares básicos o fundamentales para que este trabajo de digitalización, en lo que son datos de la salud, la toma de la salud, se puede ejecutar en un plazo corto, en un plazo breve, para no esperar años y seguimos en lo mismo. A ver qué nos puedes comentar sobre el tema. Ok, claro, muchísimas gracias. Es verdad, esta es una tarea que no es de este siglo, es del siglo pasado. Ya han pasado 20 años y no lo hemos logrado. Y creo que alguna de las cosas que podríamos hacer, lo que podríamos como país avanzar, es aprovechar de las herramientas que ya han desarrollado otras latitudes, otros países. Y en esto hay muchas herramientas libres, de código abierto, que podrían adecuar al país, ¿ya? Y ahorrarnos todo ese trabajo de la construcción de un sistema de salud que es muy, muy especializado, que necesitan expertos en ingeniería biomédica, expertos en informática médica, que lamentablemente los peruanos que hacen esto están trabajando en el extranjero porque no tenemos oportunidades para ellos, ¿no? Cuando me decían cómo hace un médico que tiene un doctorado en ingeniería biomédica, dónde lo registra, en qué colegio, y uno no sabe si es en el colegio médico o en el colegio de ingenieros, pero es algo que puede ayudar mucho al país. Y entonces podríamos aprovechar estas herramientas libres, así como hemos tenido que buscar, por ejemplo, diseños libres de código abierto para construir respiradores. Tenemos como 300 herramientas de historia clínica electrónica y hacer la transducción, la interoperabilidad de las historias clínicas con el equipamiento electrónico. Esta interoperabilidad hace que el dato nazca electrónico, se almacene electrónicamente y pueda ser leído por máquina, ¿no? Con obviamente todos los sistemas de seguridad y las consideraciones éticas para mantener la minimización de los datos en salud, y después estos llegar a lo que es el Open Data para la toma de decisiones y la investigación científica. Esto ya se puede hacer en el Perú, lo han hecho muchos los países africanos con la cooperación internacional. Y entonces vean que alguna explicación de debe aportar este hecho a la explicación de que por qué en el África no está sufriendo como América Latina. Vean ustedes que en los grandes reportes internacionales de salud, ellos tienen muchísima información electrónica, de historia clínica electrónica. Tanto así que uno de los tratamientos ha sido cuestionado porque fueron tomadas de historia clínica electrónica en el África, y alguien dijo, pero si allí no hay historia clínica electrónica. No es tan cierto. Sí hay muchísimo más que en América Latina, porque la cooperación internacional ha ayudado a que eso exista y que ellos tomen decisiones en tiempo real. Países como Burundi, países que han estado en conflictos armados por mucho tiempo, como Ruanda, el ministro de Salud puede ver en su pantalla al final del día cuántos casos de COVID tiene, como ya lo podía hacer con el ébola. Entonces, esa es una tarea pendiente para
para la generación gobernante de este país en salud, porque es una tarea del siglo pasado. Las herramientas electrónicas las tenemos, hemos demostrado, como les he mostrado, que se puede hacer. Se puede tener una historia clínica electrónica en el estrecho, ¿ya? En lugar más alejado del país, y podemos hacer teleconsulta, telemedicina con Lima. Si eso lo pudimos hacer, ya no necesitamos pilotos. Los pilotos están en otros sitios. Ya hemos hecho muchos pilotos. Los virus no nos van a decir hagan pilotos. Nos van a exigir que tomemos decisiones y que tengamos respuesta para perder vida, para no seguir perdiendo muchas vidas de ciudadanos, de personal de salud. Vale, me permites una, digamos, ampliación en este tema. Has contado efectivamente todos los pasos que se siguen, que ha dicho, hay varios pilotos que se están ejecutando, que el tema es decisiones. Pero, quién sabe, la parte también académica, las universidades no tendrían un interés importante para hacer tesis sobre estos temas, sobre ese trabajo de investigación, en general, todo lo que es ingeniería, para complementar o apoyar o sacar adelante, porque sería bueno que todos los estudiantes que están ya próximos o hayan terminado sus carreras, ¿no? Sea de telecomunicaciones, o sea de electrónica, o de otras especialidades, entren en estos temas para poder hacer un desarrollo, una ampliación en estos puntos que son críticos de la salud. Las universidades, digo yo, la parte académica. ¿Qué nos puedes comentar sobre estos temas? Totalmente de acuerdo, y por eso he mencionado durante la presentación, un estudiante ahora de tercer año de electrónica puede comprar por vía internet, por eBay, transductores, y lo he visto hacer en el Perú. O sea, en Perú se hacen soluciones bastante ingeniosas, hay gente muy competente, muy talentosa, y estos transductores de temperatura, de pulso, son puestos en pequeños procesadores tipo Arduino y transmitidos a sistemas de información digital, de tal manera que podemos tener el pulso de un paciente en tiempo real, las 24 horas del día, en una cama, con instrumentación construida en el Perú, por manos peruanas. Y eso no es difícil. Eso se hace en las universidades, para eso debe estar los incentivos del CONCITEC, de las agencias de investigación y la cooperación internacional, algunas alianzas con universidades de otros países que buscan el talento, porque todo lo que se hace en el Perú, hay muchas historias clínicas que se han construido en el país. ¿En base a qué? A la necesidad y a la frustración de que la autoridad sanitaria no le dé las herramientas. Y están en producción. Entonces, ya no necesitamos pilotos, no nos va a decir el virus no nos manda, te mando un virus para que sea piloto de una pandemia. Simplemente nos sorprende, ¿ya? Y nosotros debemos reaccionar así. Vale. Jorge, adelante. Bueno, Abel, el tema, digamos, de lo que tú estás tocando es importante. O sea, nos dice que esto data de muchos años y hay que tomar una decisión. Pero la decisión la tenemos que tomar, digamos, los profesionales que vemos el tema. Tengo entendido de que acá, hubo una cooperación, creo que es la belga, que es Open Clinic, que está funcionando. Teníamos también para el primer nivel, que lo estaban haciendo ingenieros de Gala de Perú, que era ICALI, ¿no? Y de eso estamos hablando ya un buen tiempo, ¿no? Entonces yo creo que la decisión la tenemos que tomar los profesionales, independientemente, digamos, de que haya una gestión en salud. Creo que los profesionales tenemos que dar el paso necesario y en eso estamos todos, ¿no? Tú y todos, y tenemos justamente la comisión especializada de tecnologías de la salud, donde están profesionales que ven el tema y nos ponemos a disposición, digamos, de las instituciones, digamos, que lo requieran para los aportes y también para, digamos, algunas recomendaciones. Yo quería preguntarte por qué razón, digamos, el tema, digamos, de ponernos de acuerdo en qué es lo que tiene que haber, y yo me acuerdo que conversaba contigo que era el código. El código era importante, digamos, en lo que es las historias clínicas, ¿no? Porque yo sueño todavía de poder atenderme cuando vaya a un pueblito
y que esté mi historia clínica y pueda atenderme en la clínica, pueda atenderme en el Instituto de Salud, pueda atenderme en seguridad, en el CIS o en un instituto privado o también, digamos, militar. Ese es mi sueño. Ojalá que ese sueño, creo que lo tenemos todos los peruanos, se dé realidad, pero yo pienso que tenemos que empezar los profesionales que conozcan el tema para, digamos, impulsar esta tarea. ¿Qué opinas tú, Abel? Sí, esa es una, más que sueño, es una necesidad y es un imperativo ético y moral para esta generación, porque al no tener interoperabilidad, o sea, al no poder leer un dato en salud dentro de un subsistema de salud al otro subsistema de salud, se pierden muchos recursos. Y hay un recurso invalorable, que es el tiempo. ¿Ya? Que es el tiempo porque la gente necesita tomar decisiones. En la cama de un paciente, en la emergencia, en la camilla de la unidad de cuidados intensivos o a gran escala en la salud pública. Uno de los grandes puntos de quiebre es la historia clínica. Y la historia clínica electrónica puede ser cualquiera. Lo que necesita es transmitir códigos, transmitir data en códigos internacionales y en códigos de interoperabilidad internacional, en estándares de interoperabilidad. Y no es necesario que inventemos estándares, sino ya hay estándares internacionales. Lo importante es adoptar esos estándares y que de un sistema de información pueda ser transmitido a otro. Y aquí, como dices, los profesionales tenemos una voz, pero creo que la voz fundamental y final la tiene el usuario final, el que necesita utilizar el sistema. Y para eso es necesario que ellos prueben el sistema y decidan qué sistema utilizar. Porque un sistema electrónico que no de registro médico, que esté en las manos del personal de salud y que no le responda en 500 milisegundos o 1000 milisegundos al registrar un dato, va a ser una frustración para el personal de salud y va a regresar al papel. Entonces, por eso es importante que en un país tan diverso, el desarrollo local, el desarrollo regional de competencias y de la toma de decisiones para saber qué herramientas utilizar es súper importante. O sea, la visión del usuario final es mandatoria en esto. ¿Por qué? Porque tiene que responder a sus necesidades. No es lo mismo, como me decías, atender un paciente en Miraflores o en Villa El Salvador que atender en Chumbivilcas, en El Estrecho o en Choclococha. Para nada. Entonces, el usuario final es el que tiene que ver satisfecha su necesidad de tener una herramienta electrónica informatizada. Y esto, en estas épocas de mucha información, hay como 300 herramientas de gestión digital libres que se pueden adoptar, se pueden cambiar el código, y para eso es importante la participación de la universidad, la participación de los institutos de investigación, los institutos tecnológicos que crean competencias para crear estas herramientas, para modificar estas herramientas. Y creo que últimamente hemos estado hablando, no sé si la palabra existe, para peruanizar las herramientas como punto de partida. Después, con todas estas competencias, podremos hacer cosas mejores. Ok, gracias. Paul. Y estaba pensando, mientras comentaban, como Abel comentaba el asunto tú también lo has dicho, Jorge, decisiones del paciente, decisión del doctor, decisión de la universidad, decisión de los institutos de investigación. En general, más bien sería bueno, para redondear la conversación, centrarnos en decir decisiones exactamente ahorita de quiénes son las que tienen que tomar decisiones. Tal vez un poco para hacer más notorio la pregunta, decir, imaginemos que Abel sea en este instante el ministro de Salud. ¿Qué haría él en este instante siendo ministro de Salud para que estos temas que estamos comentando, el tema de la digitalización en general de todo el punto de la salud, se efectúe prontamente, un proceso corto tal vez de unos 4, 5, 6 meses adelante? Perdóname a ver que te ponga en esta coyuntura, pero imaginemos que tú seas el ministro de Salud.
¿qué harías? ¿Cuál sería el paso 1, el paso 2 o el paso 3 para que esto se viabilice en el plazo más pronto? Adelante, Abel. Sí, ahí creo que haciendo ingeniería, hablando en términos de ingeniería, haría algo de ingeniería reversa a tu pregunta. Y diría, ¿qué no haría? ¿Ya? Lo que no haría la autoridad sanitaria, el que toma decisiones a este nivel, es, por ejemplo, decir, en medio de una pandemia voy a continuar creando una herramienta que lleva 50 años, hombre, desarrollo de personal experto. O sea, una herramienta de historia clínica electrónica lleva ese tiempo. Y ese tiempo no lo tengo, ni el país tiene el personal tecnológicamente capacitado para eso. Entonces, lo que no haría es crear una herramienta, sino hacerle benchmarking a las mejores herramientas del mundo, que tengan código abierto y que lo peruanice. Eso es lo que haría. Y permitiría, mediante la norma, que esto se pueda hacer. Que los ingenieros de las regiones puedan tener la libertad de usar una herramienta informática, modificarla, saber qué es lo que está haciendo, ver que tiene la seguridad, que no tiene puertas traseras para mandar información. Eso es lo que se debía hacer. Y para la transmisión de datos hay que ver que sea una transmisión ética, una transmisión en la cual los datos del paciente no estén en peligro de ser públicos. O sea, y esto tiene mucho los repositorios nacionales de información. Si los datos de la SUNAT aparecen vendidos en el país, en Wilson, sería terrible que los datos de salud aparezcan así. Entonces, los datos tienen que ser transmitidos de manera encriptada, con mucha seguridad, desde el punto de inicio, no desde el fin, no desde el destino, sino desde el punto donde nace el dato, ahí debe ser encriptado, ¿ya? Y esto la ingeniería lo puede hacer. Entonces, no es construir cosas, sino adoptar los avances que se han hecho en otras latitudes. Y así tendríamos 6 meses, a lo mucho un año, ya un sistema que esté caminando hacia la transmisión de datos en estándares internacionales. Cosa que no hemos hecho en las 2 décadas que llevan de este siglo. Vale. Así es, doctor Ciro Abel Mestas. Pero algo que es importante también resaltar, el Ministerio de Salud ha aprobado la agenda digital. Creo que eso va a ayudar un poco, digamos, a dinamizar, digamos, el tema, ¿no? No sé si tú puedes decirnos algo sobre eso. Sí, he visto el documento y da mucho gusto. Da mucho gusto ver en el documento. Yo voy a llevar una frase de ese documento, que es la visión del sistema de información. Y que dice, el Perú aspira al 2025 o más a tener un sistema de información colaborativo, abierto. Y entonces eso hace que las cosas no sean centralizadas. ¿Por qué? Porque los subsistemas de salud y los establecimientos de salud, el personal de tecnología, de ingeniería y médico, de las redes de salud más alejadas, tienen algo que decir, tienen algo que colaborar en ese sistema. Y entonces ya no sería un sistema centralizado donde desde el nivel central se manden las ideas, sino que crezca de manera colaborativa, ¿ya? De manera integrada. ¿Ya? Creo que eso es lo más importante. Todo lo demás puede ser operativo, pero lo conceptual y el norte creo que es lo más importante. Ok, doctor, para finalizar, le damos las gracias al doctor Ciro Abel Mestas por su excelente presentación y todas las preguntas que nos ha podido vertir en este programa, que la verdad que nos sentimos satisfechos, digamos, de su presentación. Asimismo, a los amigos que nos escuchan, por su paciencia y, como siempre, quedamos profundamente agradecidos por su sintonía y nos encontramos la próxima semana nuevamente en la hora I. Hasta luego.